Disculpe, doctora. Sí. Recién se me acaba de conectar al internet y no pude llegar a la asistencia. Le mando pruebas para que me pueda considerar en la asistencia. Su apellido, por favor, señorita. Torres Chávez María Alejandra. Ya. Ya, le marco asistencia. De nada. Jóvenes, iniciamos entonces, ¿ya? A ver, nosotros nos habíamos quedado, habíamos terminado anemia falciforme, habíamos ya tocado esta diapositiva, me parece, ¿correcto? No, ¿Sí? doctora, todavía nos faltaba ¿No? eso. ¿Todavía no? Bueno, entonces... No, todavía no. Ya, continuando con lo que era anemia falciforme, habíamos hablado de que pues era una modificación de la hemoglobina S que venía del circle del inglés, hemoglobina A por hemoglobina S, todas las características en sí de esta anemia hemolítica y principalmente esta destrucción de esas hematíes va a llevar a una deshidratación gradual de tejidos y obviamente de funciones orgánicas y va a dar ataques dolorosos. Estos ataques dolorosos también pueden venir con frecuentes infecciones bacterianas y obviamente todo un cuadro de anemia hemolítica crónica. Entonces, aquí en la anemia falciforme, ustedes, por ejemplo, se puede observar, ¿no?, en este gráfico, que es un vaso normal, constituido, con las células, los eritrocitos circulantes normales, y acá no, acá vemos que ya las células están de forma falciforme, ¿no?, falseada. Entonces, incluso acá se observan la formación de cristales internos que sobrepasan el diámetro normal de un eritrocito. Un eritrocito puede ser de 8 micras hasta 6 micras, 11 micras. Esos cristales en algunas situaciones pueden alcanzar hasta 15 micras de longitud. Entonces, prácticamente va a imposibilitar el paso de las células a través de capilares pequeños o de zonas un poco más rígidas. Entonces, estos extremos afilados van a hacer que se rompan las membranas celulares, siendo una de las características de esta anemia falciforme que son periodos agudos y observamos unas crisis vasculo-oclusivas dolorosas. Esta oclusión vascular recurrente de una hipoxia, una necrosis y de un dolor va a ser un dolor extremo, muy, muy marcado. Y entonces, cuando hablamos de hemólisis de glóbulos rojos, si bien es cierto, en la anemia hemolítica los hematíes sufren hemólisis por encima, ¿no? En el caso de esferocitosis hereditaria, por ejemplo, que es un tipo de anemia hemolítica, tiene un carácter genético donde hay una producción de hematíes anormales, las células son esféricas, las membranas tienen poca resistencia, no tienen mucho la forma de un disco bicóncavo, tienen una baja resistencia para poder pasar por esos estrechamientos que estábamos hablando y bueno, finalmente la capacidad de deformación, en verdad la maleabilidad es muy escasa. Habíamos visto aquí la anemia megaloblástica correlacionada con deficiencia de ácido fólico y vitamina B12, el eritroblstosis fetal, ¿no?, que es un problema consanguíneo donde la mamá RH negativa genera un feto RH positivo y entonces se producen anticuerpos anti el RH del niño, ¿no? Transfusiones, que son estas reacciones intratransfusionales, drogas o productos tóxicos. En anemia falciforme, ahí habíamos hablado antes, en la diapositiva anterior, sobre la hemoglobina S, ¿no? Una anemia falciforme, una anemia hemolítica, ¿no? Producción. Ahí teníamos el reemplazo del aminoácido valina por el aminoácido de la glutamina. Y bueno, ahora ya tocando, ¿no?, de una forma sucinta en lo que es el hemograma, que el hemograma nos va a dar una visión panorámica de las células sanguíneas y nos va a dar una forma cuantitativa los hematíes por milímetro cúbico, ¿no?, que es un dato importante, no fundamental, pero sí para poder
tamaños, ¿no? Aquí tenemos hematíes, hematocrito, hemoglobina, cuantificación de células blancas, plaquetas, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y volumen corpuscular medio. En el hemograma, en este eritrograma, que es el análisis cuantitativo de las hematíes, nos va a informar el número de eritrocitos. En slides anteriores habíamos visto los números en mujeres, 4.5 millones, hombres 5 millones, incluso habíamos colocado un rango más menos de 300.000, ¿no? Eritrocitos. El aumento de este número de eritrocitos caracteriza una policitemia, ¿no? Esta puede estar relacionada, por ejemplo, con alteraciones cardiovasculares, ¿no? Cardiopulmonares, deficiencia de oxígeno en el pulmón, entonces este va a compensarlo con el incremento de los eritrocitos, ¿no? Ahí tenemos en las altitudes, por ejemplo, el oxígeno queda un poco más escaso y por compensación incremento de eritrocitos, deshidratación, pérdida de agua, en la policitemia vera, que es una enfermedad donde hay una proliferación excesiva también de glóbulos rojos. Hemograma, hemoglobina, ¿no? Hemos hablado tanto de la hemoglobina podría estar disminuida, por ejemplo, aquí en deficiencia de fierro y en enfermedades neoplásicas. Hemoglobina corpuscular media, aquí con el rango de 27 a 32 gramos por decilitro. Todas estas fórmulas, estas formulaciones, ustedes en prácticas las van a desarrollar, ¿no? La hemoglobina corpuscular media relaciona cantidad de hemoglobina por el número de glóbulos rojos. Concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿no? Aquí es por evaluación del porcentaje, y aquí tenemos que la hemoglobina está relacionada con el hematocrito, un valor normal de 35%. El volumen corpuscular medio, sabemos bien que el tamaño del hematocrito, del eritrocito, es importante, ¿no? Entonces, aquí en el volumen corpuscular medio, que está en micras por un milímetro cúbico, no es más que el hematocrito por 10 dividido por H, ¿no? Que son los dos primeros algoritmos de la eritrometría. Entonces, los valores dados es entre 80 y 90 micras cúbicas, ¿no? Si está por más de 94, podría ser una hematía macrocítica, y menor una hematía microcítica. Y entonces el hematocrito es la porción del volumen total de la sangre, ¿no? Ocupada por la masa de esos eritrocitos. Entonces ahí se representa en porcentaje, ¿no? Es el porcentaje porque es la masa del eritrocito en la sangre total. Y obviamente esta cantidad, o esta cifra, depende del tamaño del glóbulo rojo. Entonces, no necesariamente va a reflejar el número de hematíes, pero sí la expresión en relación a su concentración. Entonces aquí nosotros tenemos la fórmula que el hemoglobina es igual a hematocrito entre 3. Un hematocrito, por ejemplo, de 42, 40%, significa que en 100 partes de sangre, que es todo esto, ¿no? Yo tengo 42 o 40, dependiendo de la literatura, es el rango de 40 a 42 células rojas y un 60 o un 55% de plasma, ¿no? Y el resto que son las células blancas, el suero. Entonces, el hematocrito es un examen inespecífico que solo, desde sí solo, no nos va a dar ningún diagnóstico, ¿no? Pero sí es un parámetro, como ya les comenté, importante para ver diagnósticos diferenciales, ¿no? El hematocrito podría estar, por ejemplo, incrementado en la deshidratación, ¿no? Porque ahí en ese momento nosotros vemos inclusive también las hematíes, ahí vemos que están alterados, ¿no? En las quemaduras, por ejemplo, ahí se pierde plasma, ¿no? ¿Por dónde? Por el epitelio, justamente por la quemadura. Entonces ahí nosotros tenemos un aumento del hematocrito también, ¿no? Después los otros valores normales, anemia, policitemia,
deshidratación o quemadura, por ejemplo. Aquí estamos citando valores normales, ¿no? Aquí estamos citando valores normales de hematocrito en diferentes etapas de la vida. Y hasta aquí lo que hemos tratado nosotros sobre eritroma. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes?